Em, Mi nombre es Patsili Toledo, yo soy abogada chilena em, y trabajo en temas de derechos de las mujeres en general desde el año 2000, que fue cuando empecé a trabajar en Chile en una organización no gubernamental que se llama La Morada, una ONG feminista de las más históricas en el país, que había tenido un lugar muy importante durante la dictadura en Chile también, y que era y sigue siendo para mí como un referente histórico del movimiento de mujeres en Chile. Y trabajé en temas de derechos de las mujeres en Chile hasta el año 2007, que me vine a Barcelona a hacer un doctorado en Derecho. Y desde entonces, más o menos 2006-2007, también a propósito que en Chile se empezó a discutir sobre la idea de hacer un delito específico de femicidio, yo empecé también a escribir desde la perspectiva jurídica, sobre estas nuevas ideas que había no solo en Chile, sino en varios países de la región y en muchos otros con más fuerza todavía, en particular en Centroamérica y México, sobre la idea de hacer del feminicidio o del femicidio un delito específico. De alguna manera el concepto de feminicidio y la violencia de género están muy relacionados. Lo que pasa es que a veces hay formas y lugares en donde se utilizan las palabras de una manera distinta. En el caso de España, por ejemplo, y por la ley que tienen y el uso que se hace de esa ley, hay una noción bastante restringida de violencia de género, que es la que se reduce a las relaciones de pareja o expareja. En términos generales, yo prefiero hablar de violencia contra las mujeres, porque la violencia de género también es más amplia y también incluye otras formas de violencia que no tienen como destinatarias las mujeres o como objetivo las mujeres, sino también la violencia contra cualquier persona por razones de género. Y entonces ahí la violencia contra personas transgénero, por ejemplo, contra personas intersexuales, etc. Hay muchas otras formas de violencia o violencia homofóbica que también son formas de violencia basada en el género. Y la violencia contra las mujeres es una forma de estas violencias de género, en mi forma de entenderlo, y probablemente la más ampliamente extendida en el mundo y probablemente la más letal también. El feminicidio o femicidio entonces es la forma más extrema, ahí hay discusión sobre si hay otras formas que también son muy extremas de violencia contra las mujeres, en el cual se le quita la vida a una mujer precisamente por causas que están vinculadas al rol subordinado o discriminado que tienen las mujeres en la mayor parte de las sociedades. Y por lo tanto, en ese sentido, son tanto feminicidios o femicidios los asesinatos de mujeres por sus parejas, como los asesinatos de mujeres por desconocidos que de alguna manera combinan estos otros factores de discriminación, ya sea a través de violencia sexual contra las mujeres, ya sea como una forma de castigo por conductas de las mujeres que no son permitidas, como ocurre en otros países, etc. Todos esos entran dentro de esta categoría de femicidio o feminicidio. En general, en España, el hecho mismo que se hable de violencia de género de esta manera restringida, a mi parecer, facilita que se entienda por violencia contra las mujeres solamente esta violencia, la violencia a las relaciones de pareja. Y la forma de entenderlo generalmente es que feminicidio, para los medios españoles, es un tipo de asesinato muy cruento que ocurre en algunas regiones de Latinoamérica, particularmente en México y Centroamérica. Y no se refieren exactamente a las mujeres que son asesinadas por sus parejas, sino que más bien asesinadas con altas dosis de crueldad por desconocidos vinculados a veces al crimen organizado, que son los feminicidios del tipo Ciudad Juárez o el caso de Campo Algodonero, que ha sido uno de los más universalmente conocidos, que de alguna manera han dejado como la huella de que estos son los feminicidios, por lo menos en la forma en que se entiende en el Estado español. Creo que hay una característica que viene ya desde las épocas de gobiernos dictatoriales, sobre todo en la década de los 70 y 80, y es que hay un movimiento de derechos humanos muy fuerte.
Y dentro de ese movimiento de derechos humanos y que consiguió además muchos logros después cuando se retorna la democracia en gran parte de los países de la región, en términos de que los instrumentos de derechos humanos son muy importantes, los tratados y luego la reforma a las leyes, los juicios, algunos con más éxito que en otros países en algunos casos. Pero hay a la base siempre un movimiento social muy importante y dentro de estos movimientos tuvieron particular relevancia durante las dictaduras los movimientos de familiares de víctimas, que es algo muy interesante en particular por el carácter de género que tienen estos movimientos, en particular cuando se trata de, por ejemplo, las mujeres que son las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo o la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en el caso de Chile, que son, en un caso, obviamente, la mayoría de mujeres por su propia definición de madres y abuelas, pero también en el caso de Chile, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos eran principalmente mujeres. Eso, de alguna manera, muestra cómo en Latinoamérica, quienes han estado ya desde entonces, como hasta la actualidad, diría yo, tras la justicia y la denuncia de abusos por parte ya sea de autoridades como por parte de los grupos que sea que estén detrás de graves crímenes, han sido ciertos movimientos de víctimas o familiares de víctimas que de alguna manera no son en un principio agrupaciones especializadas, es decir, no son abogadas y abogados que llegan que también luego los hay, ¿no? Pero sino que son como agrupaciones que están allí en primera persona, es decir, una persona se convierte en activista no por su profesión, no por su vinculación en general, sino por ser afectada en su propia familia, en su propia vida. Y eso para mí es una de las características que dan una mayor fuerza tanto al movimiento de derechos humanos durante los 70s y 80s en Latinoamérica, como también al movimiento de familiares en los casos de Ciudad Juárez en particular y de los feminicidios, porque efectivamente lo que hay allí y detrás de las diversas organizaciones que están vinculadas a tener familiares y hijas, generalmente son hijas desaparecidas o asesinadas, es ese carácter de personas como cualquiera de un barrio que comienzan a estar en este activismo precisamente por haber sido afectadas directamente y porque además se encuentran, al igual que durante las dictaduras, sin un Estado que les dé respuesta frente a lo que ha pasado. Lo mismo que ocurría con los detenidos desaparecidos de Chile durante la dictadura, en donde no había qué hacer, bueno, resulta que en una democracia, como en el caso de México y en Ciudad Juárez, empieza a ocurrir lo mismo, porque el Estado no está dando respuesta. ¿Qué es lo que queda? Entonces organizarse socialmente y formar parte de estos colectivos, que es lo que comienzan a hacer muchas mujeres y siguen haciendo muchas mujeres en particular en el estado de Chihuahua. Estas asociaciones, cuando pensamos en nuestras hijas de regreso a casa, Justicia para Nuestras Hijas o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, han tenido como un gran mérito en haber logrado movilizar la vergüenza. Ese es como uno de los objetivos en general del movimiento de derechos humanos a nivel global, cuando se habla de estos movimientos sociales que logran hacer que un determinado tema sea conocido y que por lo menos se movilice un cierto nivel de vergüenza de parte de las autoridades de decir cómo es que esto está ocurriendo en un lugar donde supuestamente tiene vigencia un Estado de Derecho, que eso no puede estar ocurriendo. Ellas han logrado posicionar el tema de los asesinatos de mujeres a nivel global. Creo que a partir de las denuncias que estaban ocurriendo en el caso de Ciudad Juárez en particular, también todo el movimiento de mujeres latinoamericano, que es un movimiento muy coordinado, se ha unido en esta reflexión en torno a los asesinatos de mujeres, que por supuesto son muy diversos. No todos los asesinatos de mujeres son como los de Ciudad Juárez o los de Campo Algodonero en particular, pero también en cómo enfatizar en una época en la que además yo creo que a nivel global se cree que estamos muy avanzadas en términos de mayor equidad de género, que hombres y mujeres estamos cada vez más iguales. Los asesinatos en este contexto muestran de una manera muy extrema que no es cierto, que las mujeres hoy día son asesinadas por sus parejas en el mundo de una manera que los hombres no lo son.
Y eso son estadísticas que se confirman en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado. Las mujeres en ciertos rangos de edad efectivamente son las primeras víctimas de homicidio, o sea, los homicidios de relaciones de pareja siempre, o en la mayor parte de los casos, tienen como víctima a una mujer, no un hombre, en ese sentido. Y entonces es como mostrar todo el amplio abanico de los asesinatos de mujeres por razones de género, que por supuesto en cada país varían. Hay países en donde los que más llaman la atención mediática son precisamente los casos como Ciudad Juárez. Y yo diría que en la mayor parte de los países que están viviendo hoy día en situaciones de violencia extrema, como pasa en gran parte de Centroamérica y en México, los tipos de asesinato tienden a ser un poco más cruentos como esos. Pero en muchos otros países de la región y también en el resto del mundo, los asesinatos de mujeres, también por razones de género, son los asesinatos por parejas, por agresores sexuales, y esos existen, haya o no haya mucha violencia en la sociedad, o haya o no haya crimen organizado, haya o no haya pobreza extrema o situaciones sociales que perjudiquen específicamente a las mujeres. Dentro de esta estrategia de denuncia que las propias organizaciones tienen para lograr ubicar un tema en la agenda política o social de un determinado país o a nivel internacional, incluso los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y no hay duda que gran parte de las organizaciones sociales de base tienen un objetivo de incidir en los medios de comunicación precisamente para que estas historias sean divulgadas, para que se sepa que una cierta realidad está aconteciendo en un determinado lugar. Por lo tanto, para las propias organizaciones hay un objetivo de llegar a los medios de comunicación. Y por otro lado, sin ninguna duda también en los propios medios de comunicación existe un interés en incluir estas historias, precisamente porque son económicamente interesantes, porque son un tipo de historias que llama de alguna manera la atención, porque resulta atractivo, a veces de una manera un poco cruel, pero sabemos que las secciones de sucesos o crónica roja o como sea se llamen, son parte de los enganches que tienen los medios de comunicación también, y a veces por eso hasta repetir de manera muy exhaustiva todos los detalles de algún crimen es una utilización que puede llegar a ser un poco morbosa también de la información. Y entonces hay siempre un poco una ambivalencia en algún nivel. Creo que siempre hay desde el movimiento de derechos humanos y desde los movimientos de familiares de víctimas un deseo de que esos casos sean dados a conocer, pero luego no necesariamente la forma en que eso se mediatiza o la forma en que eso se divulga realmente tiene un objetivo de divulgación de una realidad, sino muchas veces es como la utilización más bien de esa realidad para fomentar o bien un cierto morbo o incluso simplificar ciertos juicios respecto a lo que está ocurriendo en ciertas regiones del mundo. De alguna manera, algo que va más allá exactamente de lo informativo y que más bien busca como traerle más bien todo el morbo posible de una cierta historia. Pero cuando se trata de realidades que están ocurriendo en otros lugares del mundo, a veces también caen en otros problemas, como el hecho de que se asocian ciertos crímenes simplemente, como yo he visto en alguna prensa, como los crímenes extremos del machismo latinoamericano en relación a los casos de Ciudad Juárez o de México en general o en Centroamérica, como si el machismo primero fuera un problema ubicado allí, ¿no?, en estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y de alguna manera es el exotismo también asociado a unas formas extremas de violencia que solo entonces pueden ocurrir en estas sociedades que son no tan avanzadas al final. Y ese lenguaje, desde mi perspectiva, facilita que primero se
se pueda entender una cierta realidad como conectada también a ciertos fenómenos que están ocurriendo aquí, es decir, no son fenómenos totalmente aislados. La violencia que se está viviendo en gran parte de Centroamérica y México no es un fenómeno aislado del resto del mundo, es decir, eso está ocurriendo allí por razones que son geopolíticas, y es mucho más fácil ignorar esas razones geopolíticas cuando simplemente se está aludiendo a ciertas características sociales o culturales de un grupo. Entonces es fácil decir aquí el problema no es la guerra contra las drogas, sino el problema es el machismo latinoamericano. Y es mucho más fácil decir el problema es el machismo latinoamericano y no que los países del primer mundo seguimos exportando armas y exportando armas a esos países. Pero no es un mensaje que es solo a Estados Unidos, y esa es una lectura que se tiene que hacer. También España es uno de los principales países exportadores de armas, y en ese sentido entonces hay que entender esa guerra que se vive en esa región también como un fenómeno que se nutre y que se necesita económicamente por parte del primer mundo. Entonces creo que de alguna manera el énfasis mediático en ciertas características culturales, locales, que por supuesto también existen, pero obviar todo lo demás, que es el entorno económico en el cual se nutre esa violencia y esa crueldad extrema, eso también es un poco irresponsable, y yo creo que contribuye a eso, como a la marginación de alguna manera política de ciertos temas. Simplemente se particularizan a tal extremo que ya termina siendo un rasgo cultural de un país o de una región en el que supuestamente hay muy poco que hacer. Precisamente es esta falta de reacción de parte de los sistemas de justicia e investigación lo que hizo que los casos de Campo Algodonero llegaran incluso a plantearse como un caso contra el Estado de México, y de hecho que el Estado de México haya sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde precisamente a esto mismo, a que el Estado de alguna manera se negó a investigar adecuadamente los juicios, las denuncias que había por desaparición, y luego la aparición hasta de las osamentas, o sea, al punto de llegar a casos en donde no había responsables. En el caso de Ciudad Juárez, además, durante ese tiempo se conocieron muchos casos en donde o bien se le adjudicaba a un detenido casi toda la cantidad de mujeres o de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas que estaban ocurriendo, pero en general la percepción desde quienes estaban denunciando y desde los familiares de víctimas era que no se estaba haciendo nada, y eso era la realidad, y eso fue lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos validó cuando sancionó al Estado mexicano. En el fondo reconoció que el Estado no había hecho lo que un Estado democrático debiera hacer frente a la denuncia de este tipo de cosas, que es investigar, y luego además generar las herramientas para prevenir que siga ocurriendo. En el caso del Campo Algodonero, quizás fue uno de los casos en los que se movilizó probablemente de una manera mucho más fuerte tanto el movimiento local de familiares, como también en coordinación con eso también el movimiento latinoamericano, que desde entonces también ha puesto mucho énfasis en los asesinatos de mujeres, y también yo diría el movimiento global de derechos humanos como uno de los casos, no sé, al parecer más emblemáticos en términos de la responsabilidad del Estado y de que los derechos humanos los están violando los Estados también en situaciones de democracia o de aparente democracia. Con el caso de la violencia contra las mujeres, en general en los medios ha habido una evolución que es bien interesante desde el punto de vista histórico. Yo conozco mucho más de cerca, por supuesto, el caso de Chile, pero es bastante general el que hasta hace algunos años la violencia contra las mujeres o los asesinatos de mujeres, por ejemplo, por sus parejas, que es el fenómeno más extendido en el mundo, en la prensa seria no aparecía, porque se consideraba como algo muy sensacionalista, sí, básicamente sensacionalista, como noticias de segunda categoría. Entonces los crímenes pasionales que se llamaban entraban casi como la pelea del bar de la esquina, un poco
Y entonces estaban excluidos y solo eran, en el caso de Chile, cubiertos casi por un periódico, que era el periódico más popular en el sentido social, y entonces ahí sí aparecían las historias románticas estas, pero siempre como desde el punto de vista de una historia romántica, ¿no? Como una historia pasional, el amor mata, los celos me enceguecen y toda la justificación romántica que existe respecto de este tipo de crímenes. Lo que ha ocurrido en los últimos años, y eso también en gran parte gracias al activismo que ha habido, al levantar el tema de la violencia contra las mujeres, porque este es un fenómeno muy, muy reciente, es decir, recién en los 90 se ha puesto la violencia contra las mujeres como esto constituye violación de derechos humanos. Por supuesto, en una época en la que se empieza a hablar de derechos humanos, que hace 100 años no pasaba, pero el que se considere que la violencia contra las mujeres también entra en esta categoría de algo grave, ha hecho que también entonces los propios medios de comunicación reciban esta temática de una manera distinta. Y es a la vez como la recepción de un nuevo tema que antes había estado marginado por poco interés, pero luego tiene casi como el máximo interés. Tiene alto contenido de morbo y puede ser muy lucrativo en términos de generar atención o tensión incluso mediática a un determinado caso. Y lo judicial también contribuye a eso. El sistema de justicia y tampoco los medios de comunicación, excepto en los márgenes, visibilizan un fenómeno como algo social, sino que simplemente cada vez que hay un crimen es un fenómeno particular, privado, entre persona A, persona B, A mató a B, y por lo tanto son dos, de alguna manera se particulariza la violencia, el comportamiento, entre comillas, anormal, ¿no? Y se examina precisamente qué ha hecho que esta persona mate a esta otra, más allá de reconocer probablemente en alguna línea del reportaje que esto es otro caso de violencia machista, pero aún así se entiende como un caso particular, nunca se habla desde el fenómeno social. Y allí efectivamente hay una parte del discurso que tiende a, primero, respecto de la víctima, muchas veces hay un discurso bastante simple en el que simplemente el hecho es que ha muerto y que no recurrió a la policía o a la justicia cuando debía haberlo hecho. Esos llegan a ser, como hoy día, no solo aquí, sino en general en el mundo, como uno de los elementos más fuertemente destacados, ¿no? Es casi lo único que que hay que saber es si ella había denunciado o no había denunciado al agresor con anterioridad. Y entonces, si ella había denunciado, entonces, bueno, había hecho lo correcto y seguramente el tipo la mató porque ya se traspasó las protecciones otorgadas. Pero si ella no lo había hecho, entonces, bueno, básicamente era una inconsciente que no supo cuidarse bien. Es como una visión bastante limitada de cómo se debiera entender un problema que es bastante más amplio que el de esa mujer. A mí también me parece que hay esto se puede conectar también con otras cosas que pasan respecto de las mujeres, que es el limitar su capacidad de acción frente a un fenómeno el recurrir al Estado o no recurrir al Estado. Yo creo que allí es donde también hay como toda una restricción respecto de las posibilidades que tienen las mujeres y una invisibilización total, sobre todo de este otro elemento que tiene que ver con el elemento más asociativo o colectivo que puede haber respecto de una determinada situación. Tengo la impresión de que en general los medios contribuyen a aislar los fenómenos como episodios de violencia, como una especie de macabra lotería, pero en la que no hubiera ningún elemento en común o ninguna otras formas legítimas de reaccionar. Creo que también se contribuye como a una despersonalización de las mujeres. Prácticamente ninguna mujer se podría reconocer en los retratos de las víctimas, porque resulta ser tan
tan precaria la imagen que se hace de esa otra mujer asesinada que no genera ni siquiera tampoco un efecto en que el resto de las mujeres se sientan convocadas y decir, a ella la mataron como me podría haber matado a mí, como no se genera eso porque resulta ser algo muy, muy particular, muy extraño y totalmente ajeno al imaginario que las propias mujeres tienen de sí mismas. Entonces hay como una disociación total entre que yo creo, soy una mujer que vivo en un país del primer mundo, en Europa, y no sé qué, estudio lo mismo que mi hermano, digamos, o sea, puedo vivir en situación de igualdad, por lo tanto esta realidad no me afecta, no puede ser. Yo no puedo ser otra mujer de esta lista de mujeres. Es como la reducción que se hace en términos mediáticos de la vida de una persona a que un hecho de tu vida termina siendo lo que marca tu vida. En el fondo tú eras una persona con una cierta vida, unas ciertas actividades, una cierta vida social, hasta que un día te secuestran y te matan de tal manera, y eso termina siendo lo único que se sabe de ti. Y eso también es muy injusto. Y esos familiares de víctimas también lo han visto como muy injusto. Es como mi hija no era simplemente esta descripción de autopsia. Tal hueso quebrado, tal no sé qué, tal herida, tal... ¿Sabes? Que es muy impactante, pero es una restricción también. Lo mismo que cuando vemos las noticias, la mujer que ha sido asesinada por su marido no era simplemente la mujer asfixiada o no sé qué. Es mucho más, pero opera ahí una restricción en la que se recorta simplemente la víctima, porque es lo que terminó con su vida, es cierto. Pero allí hay algo de injusto también y hay algo que se pierde. Lo que hacen los medios, entonces, desde mi perspectiva, es mostrar cierta violencia, siempre ponerla en un plano de lo extraño, porque es un caso particular y porque aunque sean 10 casos, siempre los 10 casos se van a ver como 10 casos particulares y no contribuye en ese sentido necesariamente a generar mayor conciencia social sobre el riesgo, sobre la forma en que se construyen las relaciones, sobre los factores que hacen que una situación de violencia pueda transformarse en una situación realmente riesgosa para la vida de una mujer. Creo que en eso todavía hay muy pocos elementos. Creo que tras eso se encuentra también el hecho de que muchas mujeres no tienen denuncias previas antes de ser asesinadas, es porque realmente ellas no se han dado cuenta que están en peligro. Y yo creo que eso marca que al final hoy día siguen muriendo muchas mujeres a manos de sus parejas. Y yo creo que tiene que ver precisamente con esto, con que hay como un discurso que al final opera en todo el resto del periódico. Se supone que las mujeres son iguales, lo que no es cierto tampoco, ¿no? Porque la discriminación de las mujeres la encontramos en la política, la encontramos en la economía, la encontramos en todas partes. Pero hay un discurso aparente en el que suponemos que estamos en una situación de igualdad y por lo tanto solo estos casos anómalos muestran que hay como algo recesivo, algo que nos queda de una época machista, por decirlo de alguna manera. Pero el discurso como social aceptado es de igualdad, es de que estamos tan bien como, o sea, mucho mejor que hace 20 años, que hace 50, que las mujeres están mejor que nunca, pero bueno, de vez en cuando las matan. No hay allí ninguna conexión. La justicia internacional opera en un nivel supranacional, pero no necesariamente supone que no se ejecuta directamente una sentencia de la Corte Interamericana en México ni en prácticamente ningún país del mundo, o sea, de Latinoamérica, que es donde tiene jurisdicción de manera directa. Y por lo tanto siempre depende mucho de la voluntad política que haya de cumplir la resolución. En el caso del campo algodonero creo que es uno de los casos en que evidentemente, y ya se ha denunciado de nuevo al Estado del incumplimiento que está haciendo de la sentencia, o el retraso por lo menos en el cumplimiento y en los plazos que fijaba la sentencia. Claro, esto ya entra en el plano de la denuncia más política, porque es como que ya ha recurrido a la última instancia que legalmente tenían las organizaciones de derechos humanos o las organizaciones de familiares, que tenían las víctimas al final, para obtener que se reconociera que esto había sido un error del Estado mexicano, que el Estado mexicano no hizo lo que debía haber hecho en esos casos,
y luego que el Estado no cumpla la condena, ya ¿qué más vas a hacer? Es decir, denunciarlo en los medios de comunicación, pero plantear otro, continuar yendo a la Corte Interamericana, hacer presente que el Estado no está cumpliendo, pero no existe una forma de obligar, jurídicamente ya está obligado el Estado mexicano y no lo está cumpliendo. Eso también habla de los límites que tiene la acción a nivel de instituciones internacionales de derechos humanos. Es cierto que pueden tener un objetivo, pero tener una sentencia condenatoria en la Corte no significa llegar automáticamente a la transformación de las prácticas o de, en este caso, más bien la postura política que se tiene frente a determinados temas de parte de las autoridades. Y yo creo que el caso de Campo Algodonero ha sido muy gráfico en eso. Gran parte de los errores que se cometieron allí, horrores o negligencias evidentes, se cometieron de una manera muy abierta, muy burda. Pero también en otros lugares es fácil encontrar que tampoco el sistema de justicia responde de una manera adecuada frente a casos de violencia contra las mujeres. Hace una semana yo leía que en Irlanda una mujer está presa, arrestada, por no haber querido declarar en juicio mirando a la cara a los 3 hombres que ella denunció la habían violado. En España hace un año o 2 fue condenada también otra mujer que denunció una violación y que después se negó a ir al juicio oral para ver la cara del violador. Ese tipo de cosas para mí muestran más bien cómo el sistema de justicia tiene hoy día unas ciertas formas de funcionar que no se ajustan a la naturaleza y el daño que provocan ciertas formas de violencia contra las mujeres. Y creo que en ese sentido la violencia sexual es un ejemplo paradigmático en que casi a una mujer que le digan terminarás en un juicio oral y público es la mejor manera de conseguir que ella no quiera denunciar. Porque entonces te das cuenta de cómo el sistema de justicia ha sido concebido con un criterio totalmente distinto. Por supuesto, los casos como Campo Algodonero están como en un extremo de la desidia, de la negligencia, pero incluso las frustraciones que ha habido en ese proceso y de llegar a la Corte Interamericana y sentir que al final tampoco se consigue una transformación profunda, creo que también tiene que ver con una reflexión que va mucho más allá de esto y de pensar más bien qué es lo que podemos esperar del sistema en lo jurídico y qué es lo que no, y qué transformaciones son realmente por las cuales se quiere apostar en un determinado momento. Creo que en general el proceso, si lo pienso en relación a Ciudad Juárez o Chihuahua, para las organizaciones de mujeres el proceso post-sentencia ha sido bastante frustrante y muy decepcionante gran parte de las medidas que se han adoptado. La supuesta reparación ha sido al final mucho menor a la que las mujeres esperaban, como yo creo que también ocurre muchas veces en otras escalas con las respuestas que da el sistema de justicia frente a casos extremos de violencia, es decir, incluso casos en que pueda haber una condena, tampoco eso... La gran dificultad de reparar un daño creo que es lo que está a la base, y luego además de asumir que muchas veces lo que se va a hacer en casos tan polémicos como estos es simplemente hacer una apariencia de que se cumple, como, bueno, hay que hacer un monumento, bueno, será una cosa muy pequeña. En el fondo todas las cosas pueden ser torcidas en su objetivo y terminar muchas veces en ese proceso siendo todavía más ofensivas para las propias víctimas que en el fondo se tuerce como el objetivo. Un monumento que pretendía ser un reconocimiento resulta ser tan estrecho y recortado que no reconoce la realidad que se está denunciando, y bueno, así. Creo que hay altas dosis de decepción y de frustración respecto a lo que se consigue también, pero por otro lado a veces pienso que solo el proceso de haberlo hecho y el camino del activismo y de haber levantado un cierto tema y haber logrado que
en algún momento sí se movilizara la vergüenza hacia esas autoridades, creo que ese es más bien el logro. El activismo no se puede limitar al tener un objetivo y una meta y que entonces trabajamos para que la Corte Interamericana nos diga tal cosa. El activismo y la denuncia, tanto en el caso de Ciudad Juárez como en muchos otros casos, han tenido como, primero cumple una función que es tremendamente importante, que es de generar vínculos entre personas que están viviendo una realidad parecida y personas que son sensibles a esa realidad. Eso ya tiene es un logro al hacer visible el que exista un colectivo de personas que están denunciando un cierto fenómeno, lo hace primero visible a nivel social. Las agrupaciones de familiares en el caso de Ciudad Juárez se hicieron visibles y ellas hicieron, a través de su emergencia política o pública, hicieron visible lo que estaba ocurriendo, más allá de que se consiguiera o no se consiguiera una reforma del sistema de justicia o no, de que se hiciera un acto de reconocimiento por parte de las autoridades o no. Hay por lo tanto como un logro en el solo hecho de que estas agrupaciones se formen y existan. Y esto tiene como un objetivo tanto en función del resto de la sociedad, para que el resto de la sociedad lo vea, como también en función del mismo grupo, porque necesitamos en general procesar nuestras propias experiencias en forma colectiva, y las experiencias, sobre todo cuando son tan extremas y tan duras, se pueden procesar de mejores formas cuando se hacen entre personas que han vivido una misma realidad, como ocurría en el caso de Ciudad Juárez o como ocurría en los casos de Argentina o de Chile con los desaparecidos y los ejecutados, en que hay una cierta realidad en la que por lo menos nos podemos sostener mejor cuando vemos primero que no solo nos pasa a nosotras, nos ha pasado a un grupo de personas. Eso uno puede decir nunca es consuelo, pero al final sí es una forma de poder reconocer a un otro como alguien con quien sí efectivamente puedo hablar de lo que a mí me pasa porque ha vivido algo que al menos es parecido, y por lo tanto puede entender también mi desosiego, mi desazón, mi tristeza o mi dolor o mi frustración o lo que sea, porque en los casos de las familiares de niñas, en el caso de Ciudad Juárez, o de niñas o de mujeres muy jóvenes, muchas veces la sensación hay también de haber fallado en el papel de cuidadoras, como no conseguí cuidar a mi hija lo necesario como para que esto no le hubiera pasado. Entonces hay como ciertos niveles en los que la asociación en generar vínculos sociales que normalmente a través del movimiento se consiguen, ya tiene un objetivo para quienes lo integran de esa manera, para poder sentirse en un grupo que está padeciendo una experiencia muy fuerte y que por lo menos tiene este entorno en donde compartirla y ayudarse mutuamente. Yo creo que ese es un objetivo que no deja de existir. Entonces creo que hay como un objetivo así social, de que el resto de la sociedad lo vea, pero también dentro del propio grupo, que el propio grupo pueda empezar a generar como herramientas para sobrellevar de alguna manera lo que han vivido, y también para ver de qué manera se instalan frente al mundo exterior o se posicionan frente al mundo exterior, qué demandas sí, qué no. Y esas demandas pueden ser muy variadas, muy amplias, donde la jurídica es una más de las que se persiguen. Muchas veces es fácil, y yo lo digo personalmente porque además es mi formación, para mí es fácil hacer el foco y poner en lo jurídico como un objetivo, pero cuando te das cuenta que en realidad lo jurídico no necesariamente te va a dar una respuesta, e incluso cuando ganes, no necesariamente esa respuesta tampoco va a ser satisfactoria. Entonces es que es necesario valorar todo lo que significa la movilización social en los casos como estos, y así como en muchos otros casos. Creo que ahí hay algo que siempre es ganancia, en sociedades en donde lo que se promueve es la pasividad, en sociedades donde lo que se promueve es que tú no te metas con nadie. Digamos, en el modelo social en donde se promueve el individualismo, el activismo siempre es totalmente poderoso y totalmente revolucionario en ese sentido, como que rompe
con lo normal, que sería mantenerte tú aislado. Y creo que este activismo que surge de personas que no han optado políticamente por estudiar Derecho ni porque están asociadas a un partido político, entonces forman, sino que porque a ti te afectó algo y te transformas de vecina en activista, creo que muestra precisamente ese potencial del activismo, de tocar a cualquier persona en función de que me reconozco como una persona afectada por una cierta realidad y que no soy la única. Y por eso me interesa vincularme con más personas. El interés en vincularse para mí es lo más, el interés y realizar en la práctica esa unión social, para mí es lo más fuerte del activismo en esta materia y en otras.